Bienvenidos a este podcast. Bienvenida, Blanca, es un placer tenerte. Gracias, Alisa, gracias, Claudia. Bienvenida, Clau, Hola, qué padre que estás de gusto regreso. verlas. Ay, gracias. Vamos a hablar el día de hoy contigo acerca de la soledad en los niños. Wow. Estamos en este mes hablando de infancias y de niños. Y muchas veces se nos olvida que los niños pueden sentir soledad. Platícanos un poco acerca de eso. Ay, los niños pueden sentir de todo. Lo que sucede es que los adultos no les damos como el foco, no les damos el reflector. A veces no, en muchas ocasiones no les damos oídos, corazón, sentidos a sus propias voces. Entonces, me parece un regalo padrísimo que desde aquí, desde el podcast de Modo Terapia, podamos hablar de temas que son para nutrir a los pequeños, ¿no? Ok. Y obviamente para darnos luz a los adultos, ¿no? Porque finalmente nosotros somos la figura, nosotros somos la pantalla, nosotros somos como que esa brújula que los niños siguen para saber cómo vivir la vida, ¿no? Claro. Hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, yo estuve leyendo ahorita de todos los efectos post pandemia, ¿no? Wow. Que muchas veces decimos, bueno, pues seguimos con el tema de las cuestiones económicas, que si el bicho anda todavía ahí medio, que ya no sé combinado con qué. Sin embargo, si apelamos al tema de la salud mental, es como la siguiente pandemia, porque ahorita todo el tema de la salud mental, tanto en los niños, los jóvenes, los adultos y los mayores, es realmente una realidad alarmante. Y cuando hablamos de la soledad, es que no es lo mismo a estar solo. Ujú. Una cosa es, o una sensación o un estado es la soledad y el otro es estar solo. Es decir, yo puedo estar solo porque vivo, ¿no? A lo mejor ya mis hijos se fueron, porque no tengo pareja, porque me gusta, soy una persona que me gusta mi espacio y estoy solo. Ujú. Y lo utilizo los espacios cuando estamos solos, los podemos utilizar, tanto los niños hasta los mayores, los podemos utilizar para tener tranquilidad, hacer actividades no recreativas Ujú. que nos guste, hacer hasta meditación, tener encuentros con nosotros mismos, creatividad. Hace un rato que comentábamos, bueno, actividades lúdicas como tejer o manuales Ujú. como tejer. A veces dices, necesito ese espacio yo sola. Claro. Sin embargo, lo que es la soledad es ese estado, es esa sensación en donde necesitamos, el cuerpo, la mente, el espíritu nos pide urgentemente sentirnos conectados, sentirnos vistos, sentirnos escuchados, sentirnos incluidos. Deseamos, anhelamos, estamos hambrientos de compañía y eso no llega, eso no pasa. Es decir, ¿Dirías que te sientes desamparado? invisible, desamparado, Ok. desconectado, aislado, no escuchado, ¿no? Excluido. Entonces, esas sensaciones, si nos damos cuenta, es muy diferente a estar solo, a Claro. buscar ese espacio conmigo mismo, ¿no? ¿Podríamos decir un poco que la diferencia también es quién lo elige? O sea, yo elijo estar sola y la soledad no la elijo. ¿Podría ser un poco por ahí? Exactamente, porque incluso también puedo estar rodeada de gente. Puedo vivir Sí, en sí. una familia numerosa Y y sentirte estar sola, sentirme sola. sola. Ujú. ¿No? Ujú, Es decir, ujú. no estoy solo físicamente, Claro. sin embargo, puedo sentirme de verdad como valga la expresión, como chícharo en una enorme olla, Claro. ¿no? En donde no puedo comunicarme, no siento que tenga relaciones nutricias o de calidad. Entonces, esto lo hemos enfocado mucho, bueno, a nivel mundial. Esto es un problema, esta es una situación, apelando al tema de la salud mental, es una situación que está viviendo muchísima gente a nivel global, ¿sí? Ok. Es decir, lo enfocamos mucho a las personas mayores, Ujú. porque pues bueno, muchas veces el 60%, a nivel mundial, el 60% de la población adulto mayor solamente recibe visitas esporádicas o su única compañía es la televisión o una mascota. Sí. Claro. Entonces, muchas veces nos enfocamos al adulto mayor en Ujú. este tema de la soledad, porque es cuando vamos perdiendo, por ejemplo, si vivimos en pareja, No, es también cuando vamos amigos, perdiendo gente. O sea, gente. yo me acuerdo que mi abuelita, que en paz descansé, digo, me río, pero se la pasaba revisando los obituarios, que no sé si siguen existiendo. Y Ujú. yo le decía, ¿por?
Y me decía nada más para entender por qué mi amiga no me habló. O sea, para saber, así, perdón. No, Pero claro. en esta idea de decir, o sea, ya sé que se me están muriendo. Ujú, O sea, ujú. entiendo que mis amistades se van yendo. O hermanos también, ¿no? También Hermanos, sí, claro. hermanos. Entonces, o sea, sí hay una parte. Pero, ¿qué pasa con los niños? Entonces, ahí, cuando nosotros, es lo que quería como aterrizar, Ok. porque nuestro foco lo tenemos puesto, nuestra mirada la tenemos puesta en los adultos mayores. Ujú. Sin embargo, los estudios hoy nos arrojan cifras alarmantes en lo que son nuestros jóvenes, de millennials, jóvenes, hasta los niños. Entonces, Pues es toda la población, porque nosotros, millennials que tienen claro, 30, 40. millennials están entre 35 y 40 y está uno de cada 5 millennials no tiene amigos. Tiene Uf, 4,000 amigos, y lo pongo entre comillas, en el Facebook o en las redes sociales o en el claro. Instagram. Sin embargo, relaciones de calidad se ve que no las tienen. Y los niños, nosotros creemos que no pueden o no deben, o claro que no sienten soledad, Ujú, porque es un decir, la mamá, estoy todo el tiempo con ellos en la casa. ujú. Es decir, yo les preparo de comer, yo les ayudo a hacer la tarea, los recojo de la escuela. Sí, sin embargo, el niño puede sentirse solo porque no es una relación de calidad. Es como estas figuras parentales o de Ujú. cuidadores que son presentes ausentes. Es decir, aquí estoy para hacerte la comida, pero a lo mejor estoy hundida en mis pensamientos y mis preocupaciones. O a lo mejor estoy checando que hagas la tarea o estoy sentado contigo en el comedor para que hagas la tarea o en el estudio, pero estoy en el celular. Yo Entonces los veo no exacto te como miro. papás administrativos. Ujú, O sea, te administro. Me encargo de que tengas lo que necesitas, por llamarlo así, ujú. pero no tengo un vínculo contigo. Te administro. Punto. Y la sensación de las criaturas, o sea, de verdad que hay muchos factores, muchos, y que me gustaría podernos compartir para decir, no es el único factor, ¿no? Como el gestionar Ujú, o parentalidades administrativas, ¿no? O nada más funjo aquí como tu cuidador ujú. y se acabó. Bueno, hay muchos factores. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos situaciones en la familia, ¿no? Alguna crisis, caos, pérdidas, incluso la propia ahorita, ¿no? Después del COVID, hay familias en donde murieron papá y mamá. Uf, sí. ¿No? Entonces ahí la criatura dice, bueno, pero se quedó con los abuelos, bueno, pero se quedó con los tíos. Sin embargo, recordemos que el primer vínculo, ¿no? El primer apego o la sensación de apego que yo voy a generar Son por papá y excelencia mamá. son papá y mamá. Quizás sea que a la falta de alguno, la presencia de alguno, pues entonces me veo en la necesidad, yo criatura, me veo en la necesidad de irme vinculando con otras figuras, ¿sí? Sin embargo, también, si yo no genero un vínculo de calidad, ya sea padre, madre o papá, mamá, abuelos, ahí el niño empieza a sentir, claro que no le pone el nombre de soledad, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos en nuestras criaturas cuando empiezan a sentirse ellos en ese estado de nadie me ve, no me escuchan, no me siento visto? Los niños empiezan a mostrar actitudes ansiosas, Ok. depresivas, aislamientos, Mucho hay llanto. mucho llanto. Hay veces que nosotros hemos podido ver en las escuelas a los típicos chiquitos que le llaman ahora, evidentemente no me gusta la etiqueta, pero bullying, ¿no? Los buleadores o los niños agresivos, los Sí, que agreden, muchas veces es la manera de hacerse ver, ¿sí? claro. De lo que yo aparte veo en casa, si yo veo violencia, etcétera. Además, nadie me ve en casa, la manera en la que me van a ver, como dices tú, Claudia, desde el llanto o el La drama, el ansiedad. berrinche, Ajá. ajá, agredo. Claro, o Entonces la sea, cuando manera yo de, era chica se llamaba atención en negativa. O sea, voy a lograr tener tu atención, aunque sea para que me grites. Voy a lograr tener tu atención, aunque sea para que vengas a la escuela. Y aunque vengas a gritarme y a decirme que soy el peor niño del mundo, por lo menos logro que me veas. así es, así es. Y eso creo que es algo bien importante, porque a mí cuando los papás me dicen cosas como, ay, está llamando la atención, yo le digo, espérate, sí está llamando la atención, ¿qué quiere? Ujú. O me quiere manipular, y yo, claro, te quiere manipular porque quiere tu atención, ¿qué quiere? O sea, los niños están pidiendo ayuda, están pidiendo atención, ¿qué quiere? Porque nos enseñaron, no hay como toda una línea de
filosofía, pensamiento, que es de ignóralo, Ujú, ¿no? O sea, ujú. está llamando la atención de una manera mala, ignóralo, y es al revés, está llamando la atención, es el momento de sentarte con él y decirle, ¿qué necesitas? Porque a veces se nos olvida como papás, y creo que también ahí, Blanca, y no sé, quiero oír tu opinión, pero creo que también ahí ha sido un grave error. El que nos ayuden en casa es que nos acompañen. O sea, a veces el decirle, ven para acá, vamos a cocinar y provocar que esté con nosotros en la cocina, cortando las verduras, ya provoca esa interacción. El decirle, ven, vamos a hacer el mandado. El decirle, ven, acompáñame, vamos a hacer las camas. O sea, involucrarlos también en los quehaceres de la casa, porque te oigo hablar y pienso, la verdad, que en cuántas mujeres me van a decir, Alisa, no tengo a qué hora. O sea, entre que tengo que trabajar porque tengo que ayudar al sustento de la familia y entre que llego a hacer mil cosas, ¿no? O sea, ¿a qué hora? Involúcralos. O sea, De hecho, claro, involúcralos. claro. De hecho, bueno, qué padre sería increíble que pudiéramos dedicar mucho tiempo de calidad a nuestras Ujú, criaturas, ¿no? Y en familia y como sistema. Sin embargo, cuando dices, ¿a qué hora? Si llego de trabajar, hoy que papá y mamá, por ejemplo, eso ujú, es una de las cosas que ahorita factores que pueden influir en nuestra época, en pleno siglo XXI, es precisamente que papá y mamá trabajan. ujú. ¿No? Tienen que proveer ambas Ambos, partes. sí. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que pasa? Que, oye, llego y a lo mejor ya nada más llego a revisar la tarea, ¿no? Ajá. ¿Cuántas veces? Es Ujú, que yo llego a revisar la tarea, a preparar la cena y cada quien a dormir. Bueno, esos minutos no necesitas horas y horas y horas y días y días y días para construir una conexión de calidad. Esos pequeños detalles, lo que siempre he dicho, esos momentos ujú. ordinarios pueden marcar una diferencia brutal con nuestras criaturas, ¿no? Es decir, el hecho de que yo voy a preparar la cena en automático es, pero no voy a preparar como, ¡ay, pum, pum, pum! Y casi, No, y casi podemos ir poniendo. prepararla juntos. Vamos a prepararla juntos. Lo que pasa es que ahora sí que fue un paso adelante esta parte de Ujú. la integración. A la hora que veamos cuáles son como las recomendaciones Ok. Ujú. es esto de la Es esa parte, integración, sí. porque es, si yo me siento excluido, ¿sí? Si yo no me siento visto, si yo me siento alejado de la mirada de mis padres o mis adultos, ¿no? De referencia, o en la misma escuela me puedo sentir Ujú, solo porque pido ayuda, alguien me está molestando y la maestra no me hace caso, o le sí, estoy sí. diciendo quiero hacer pipí, la maestra es no te hago caso, Ujú. es una manera también de no te veo. Entonces, cuando yo volteo y la mirada se convierte en integración, en invitación, a decir, oye, ¿qué te parece que me vayas a atender las camas? ¿Qué te parece? Ujú. Y no se trata de, ¿me ayudas? Es, no, vamos a hacerlo, que se Claro. convierte en una actividad. Y entonces ahí podemos ver una diferencia considerable. Sí, Y yo también quería comentar, muchas veces vemos que están en sus aparatitos, ¿no? O sea, con la nana, que es el celular, o y están jugando y demás. Sin embargo, eso no obsta para que se sientan solos. O sea, creo que ese sentimiento de, pues me distraigo en esto, no hace que tu sensación cambie. Y creo que eso es muy bonito, Clau. A mí no me toca estos aparatos de chica, pero tenía la tele. Y es eso, a mí la tele me acompañaba, pero yo sabía que estaba sola. Claro. O sea, cuando yo me quedaba viendo la tele en las tardes que mi mamá no sé, estaba trabajando o estaba algo haciendo así, o sea, yo entendía que me distraía. Y entiendes perfecto el decir, bueno, ahorita no está mamá. O sea, no es de que te abstraes y te metes al mundo del aparato y se te olvida. Ujú. Es que conscientemente sabes que lo estás usando para eso o que estás enfocado en eso. Sí, como para, dijéramos, como para darle un poco de sedante a esa sensación incómoda de Ujú, sentirte solo. Y muchos niños lo manifiestan con estoy aburrido. No saben decirlo de otra manera. Y yo he escuchado muchas veces a los papás, pero ¿cómo que vas a estar aburrido si tienes tantos juguetes, tanto, ta, 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 ta? Sí, pero dentro de su lenguaje limitado para poder expresarse, lo único que saben decir es estoy aburrido. Pero va más allá de eso. Es no me siento visto,
muchas veces se sienten insuficientes. O sea, ¿cómo es posible que mi papá o mi mamá le presten más atención a las redes sociales que a mí que estoy aquí? Ujú. Se sienten muy vulnerables, obviamente. O sea, esta es una demostración de esa sensibilidad que tienen de sentirse mal y no lo pueden expresar. Entonces, yo creo que aquí un foco importante es aprender a mirarlos. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas o qué no escuchas? Porque a veces el hecho de que estén calladitos tenemos esa idea de han de estar haciendo una travesura porque no están haciendo ruido. Ujú. Sí, o a lo mejor están tristísimos, Ujú. o a lo mejor están sentaditos así, eh, diciendo no quiero comer, ¿no? Porque cuántas veces es ven a comer, que no, no quiero comer. Oye, pero no, no quiero. ¿Y qué te está diciendo todo eso? ¿Qué le está pasando a esa criatura, no? Claro. Y ahorita que hablábamos de los dispositivos, ¿no? Encontré un término muy interesante que se llama economía de la soledad. Es Uf, decir, la cantidad de dispositivos, artículos y demás que se venden para precisamente paliar, Ujú, ¿no? Y lo pongo ujú, entre comillas, ujú. paliar todo esto que estamos experimentando de salud mental. Hablando de la soledad de los niños, pues bueno, compramos el celular, el iPad y ahora estas, lo que son Alexa, Siri, ujú. ¿sí? En donde Asistentes virtuales. asistentes virtuales, en donde me realmente me estremecí cuando escuché que ahorita hay criaturas que se sienten en tanta soledad, Que que están hablan con ellos. experimentando, que están haciendo de su asistente virtual a alguien real, ¿no? Con quien están haciendo Ujú. un vínculo. Porque te Entonces, contesta. Es horrible, pero te contesta. Entonces, cuando tú estás en una casa donde nadie te pela, donde no hay respuesta, donde le hablas y le hablas como al vacío, Alexa te contesta. y de hecho, hablaba también en un documental, en un estudio, en donde, bueno, ¿qué pasa si yo ya me hice de un vínculo, yo, criatura, me hice de un vínculo con Alexa y Alexa deja de funcionar? El cuidado que tenemos que tener los padres para desechar ese dispositivo, porque si tú lo tiras a la basura, estás tirando a la basura al amigo, a la Claro. amiga. Entonces, a ese grado hemos llegado en cuestión de los niños y su soledad, cómo y con qué están necesitando relacionarse. Y evidentemente el celular, el iPad, todos estos dispositivos son los que nos están, a los papás los estamos utilizando como para que construya un vínculo. Sin embargo, pues bueno, sabemos también A ver, lo que nos orilla, ¿no? estoy pensando algo y creo que la paternidad en estas épocas está bien complicada. Ujú. Yo crecí en un mundo donde nos sacaban de la casa. Justo ayer estaba viendo un Mm. videíto muy simpático que preguntaban, ay, ¿por qué ustedes, generación Z, tomaban agua de la manguera? Ujú. Y una chava le dice, en plan de broma, pero es cierto, porque no nos dejaban estar adentro de la casa. Y yo me acuerdo lo mismo, o sea, vivíamos muchísimo en la calle. Y en la calle nos relacionábamos y entonces yo te puedo platicar anécdotas de mis amigos vecinos, muchas cosas que hicimos muy peligrosas, pero, o sea, la avalancha y cosas que no sé si la gente más joven entienda, pero había una parte donde tu vida como niño también Sí, existía era afuera. muy sociable el Era muy Y asunto. ahorita social. empieza mucho esta parte de la inseguridad, Ujú. donde entonces yo me quedo con yo estoy más tranquila si mis hijos están en casa. Y ojo, no es juicio. Entiendo perfecto a los papás de hoy. Yo agradezco, de veras, Dios me quiere, porque mis hijos, o sea, no tuvieron aparatos eléctricos de ese tipo cuando eran chiquititos. Les tocó ya un poco más grandes. Entonces, pero entiendo la tranquilidad de un papá de decir, pero está en casa, está ahí en su cuarto. Y quizás yo los quiero asustar, y perdón, pero también que entiendan que esto no es seguro. O sea, esto es la puerta, yo les digo que es como la puerta de Narnia. Ujú. Ujú. Puedes entrar a cualquier lado. O sea, tu hijo puede estar viendo cosas de soledad y las redes sociales lo que hacen es que si tú dices o buscas cosas de soledad, de repente, uno tras otro y el video y la canción o sea, todo va a hablar de soledad. Mm. Entonces, creo que es un doble juego donde por una parte los papás dicen, me siento muy tranquilo, mi niño está en casa,
lo siento seguro, y no se dan cuenta ¿Cómo eso de estaría en esos casa, no? riesgos. Igual que ¿Cómo mis eso papás no estaría se en daban casa? en cuenta los riesgos que yo tenía fuera. O sea, yo creo que si tú sentaras hoy aquí a mis papás y le dijeras, oye, ¿tú sabías que nos aventábamos de la avalancha y nos frenábamos con el árbol de la bajada? Te hubieran dicho, no. Si yo les diría, oye, ¿tú sabías que cazábamos renacuajos y los dejábamos en las cisternas de los vecinos? Te dirían, no tengo idea. Y seguramente no lo sabían. Lo siento, lo hicimos. Y creo que a cada generación nos toca asumir que nuestros hijos van a tener ciertos riesgos. Creo que los que ahorita tienen hijos chicos, ese es un riesgo muy latente por toda esta parte externa. Y justo ahorita lo que decías, quizá en nuestras generaciones, ¿no? Nuestra generación Z, era esta parte que a lo mejor en casa no, vaya, eran papá y mamá eran las figuras de autoridad, Ujú. proveían y realmente no se hablaba de la calidad, de la cercanía, de la comunicación, de la relación, etcétera. Entonces nuestras relaciones eran afuera. Si no sentíamos, Pero a mí sí me ponían a hacer cosas. Yo por eso pensé en eso. O sea, yo el 90% del recuerdo de relación con mi papá es haciendo. Mija, vente, vamos a arreglar el coche. Mija, vente, vamos a arreglar la cisterna. Mija, vente, tenemos que. O sea, era esta parte de. Así pasábamos el sábado, ujú, ujú, limpiando la cisterna, arreglando el coche. O sea, y por eso lo pensé, porque dije, claro. Y mucho más como en esta parte a veces un poco más masculina, de no sentarnos frontalmente. Decir, a ver, mijo, ¿qué opinas? Y decir, hay mucha gente que no se le da el mijo, ¿qué opinas? Pero sí el pásame el cuchillo, a ver, corta la zanahoria, a ver, pásame el consomé, échale agua a la olla, ¿no? Igual que mi papá me decía, no sé, pásame la pinza. Creo que en esa parte lo compensábamos. Nos ponían a hacer cosas en la casa con ellos. ¿Tú, Clau, algún recuerdo que tengas de tú haciendo algo con tu mamá? Sí, muchísimas cosas, muchas, muchas. Bueno, empezando porque yo soy hija única de mamá y, y se ponía a jugar conmigo a la muñeca. O se ponía a hacerle ropita a mis muñecas, porque aparte ella estudió alta costura, entonces pues me hacía ropa y se ponía a jugar conmigo. O yo con mi abuela, por ejemplo, y le ayudaba a regar el jardín, a cuidar las plantas. O sea, la comunicación era diferente, era en el hacer, ujú, ¿no? ujú, Y ujú, pienso en los famosos valores de creación, ¿no? Y de ujú. experiencia, ¿no? Que decimos los logoterapeutas. Entonces, ahí estabas conectado y te sentías con un vínculo con esa persona. Ahora, yo veo a los niñitos, no son nietos míos, pero son sobrinos nietos y todo. Y muchas veces los veo, aunque están en sus aparatitos, tristes. Ujú. Se les ve su rostro triste. Y a veces lloran, se quejan y todo. Y no sabe uno qué tienen o qué sienten. Entonces, eh, es algo que siento incluso como tristeza ahora sí que en mi corazón, porque digo, esa época en la que te tienes que sentir tranquilo, ¿no? En la que lo ideal es que no la pases mal, que sean tus cimientos de seguridad, ¿no? Ujú. Para lo que sigue más adelante, en muchos casos están tan perturbados que ¿qué va a ser de esos niños más adelante? Si esas carencias de los valores y las necesidades básicas de seguridad no las tienes, ¿no? Entonces, yo te quisiera y te quiero preguntar 5 signos que tú pudieras decirles a las mamás que pueden ser motivo de pensar que el niño se siente solo a pesar de estar acompañado. O de alerta. Ujú. Ajá. 5 signos de alerta o algunos Ujú, signos, ¿no? Es ujú. decir, el que constantemente se esté aislando, se esté retrayendo, que no hable, no quiera compartir, ¿no? En el día a día. Ese es ver, porque nosotros decimos, es que a lo mejor, que aquí cabe la pena diferenciar entre lo que es la personalidad introvertida, ¿no? Las criaturas que son tímidas y las criaturas que se están aislando por Ujú. alguna determinada situación.
¿sí? Entonces ahí necesitamos los adultos de verdad afinar nuestra mirada, limpiar nuestros lentes para poder ver cuáles son las respuestas, porque no es lo Ujú. mismo el ser introvertido Ujú. que un tema de aislamiento por soledad o bueno, hablábamos hace rato de cuáles podrían ser como las causas de que las criaturas se sienten solos. Cuando los chiquitos tienen tienen problema, tienen alguna situación de visión o de oído, cuando no están viendo bien, cuando no están escuchando bien, también ahí también se pueden aislar. Entonces empiezan Claro. como a construir su mundo y viven en soledad. Entonces no es lo mismo cuando los pequeños se aíslan y tienen una conducta y una actitud en donde no deseo participar por mucho que te invite, por mucho que te incluya, por mucho. Entonces ahí es observar, mirar con atención y ver cuál es la respuesta del pequeño. Estamos hablando que cuando presentan también actitudes ansiosas, incluso desde morderse las uñas. Hay criaturas que se empiezan a morder incluso las uñas de los pies. ¿Sí? Sí. Se jalan el pelo, empiezan a tener como conductas repetitivas, ¿no? Como obsesivas compulsivas. Entonces ahí es alerta, ojo, ¿ok? Si las criaturas empiezan a mostrar, por ejemplo, temas de enuresis o cuando no controlan, cuando se siguen haciendo pipí o Ujú. popó en edades, es esperado todavía hasta los 4 o 5 años que todavía estén en ese ejercicio del control de esfínteres. Sin embargo, hay pequeños que son los 9, 10 años y siguen Creo mojando que, la mira, cama, no ¿no? sé, en mi caso, para mí fue muy evidente la diferencia. Uno de mis hijos tuvo, o sea, no, sí, tenía terrores nocturnos. Perdón. Y para mí era muy evidente el decir, esto no lo estamos controlando. O sea, no es se me salió. O sea, él, por ejemplo, me acuerdo una vez, pasé por una fiesta infantil, así de, hola papi, ya llegamos, no sé qué. Ya vengo por ti, nos vamos a la casa, si quieres pasar a hacer al baño y nos vamos, no. Y ahí se le salió. Y yo fue así que es que ah, algo no está bien, porque es algo que no era característico de él, a eso voy. O sea, tú como mamá sabes, conoces a tu hijo, no es lo mismo decir, ay, pues siempre ha sido callado. Yo la verdad que siempre he sido muy introvertida, me gusta mi espacio, amo mi soledad. Ujú, Entonces, pero no es lo mismo decir, Alisa siempre ha sido callada y ha jugado sola, a decir, Alisa jugaba con nosotros y últimamente ya no. ujú, Creo que esa es la diferencia, entender que es un Ujú. cambio. No es lo mismo decir, Alisa, o sea, Alisa ya controlaba esfínteres o medianamente íbamos bastante bien y de repente otra vez era así de, wow, ¿qué pasó? ¿No? ujú. Y creo que eso es como la gran diferencia. O sea, estos cambios que tú dices, ay, ya no lo hacía. No es habitual en él. Claro, claro. Y bueno, hablando de esto, el aislamiento, esto que tú decías, no es lo mismo. A mí me gusta jugar solo, a mí me gusta jugar sola, disfruto, sé construir mis propias historias y demás a partir de mi espacio, a los niños que empiezan a tocar lo que es los síntomas de la soledad, normalmente no están jugando. Sí, o sea, es decir, no juegan, ¿Ok? no tan fácil hacen o llevan a cabo actividades de una criatura de con su cochecito, esto, ¿no? Claro, me reí porque Lúdicas, te voy a decir actividades yo que lúdicas. jugaba de chiquita. Había un sillón en mi casa y había como un tapete esos de pelos largos, y entonces soñaba que en el sillón íbamos toda la familia a un crucero y ¡chin! Encallaba el crucero, me bajaba yo solo a una isla desierta y me quedaba yo tan feliz en la isla desierta, pero lo hacía con gozo, o sea, y de hecho me acuerdo que mi mamá siempre coleccionó muñecas y yo hasta la muñeca se quedaba en el barco. Mamá llegaba y me decía, Lisa, ¿qué estás jugando? Y yo, no, mira, mamá, estoy haciendo porque necesito agua para el pozo y un columpio porque estoy en mi casa y es mi isla desierta. Me dice, ¿y la muñeca? No, la muñeca se quedó en el barco, encalló con toda la familia. ¿Por qué lo quiero comentar? Porque justamente lo que tú dices, a mí me gusta mi soledad. O sea, Ujú. en esta idea de decir, yo era muy feliz de pensar que era mi isla desierta Estar y que sola, yo ¿no? solita iba a encargarme de armar todo lo que yo quisiera o necesitara. No era una niña que me viera sentada en la pared viendo nada. O sea, activamente buscaba estar sola, la verdad. Y otra vez, creo que eso hace la diferencia.
O sea, Totalmente. decir, no es lo mismo que tu Ujú. hijo activamente le guste disfrutar de su soledad y se vaya a pintar, a jugar y que lo veas tranquilo en su espacio, a que tú de repente te voltees y digas, no sé nada de él. Y por ejemplo, no sé si sea otro síntoma que a lo mejor hacían berrinche o a lo mejor lloraban, pero ahora sus berrinches son Desbordados, ¿no? apoteóticos, desbordados, de temas que a lo mejor ya tenían muy planchaditos y Mm. ahora, Claro, hablando del cambio. ¿no? O sea, de antes, o sea, Que la de actitud antes que no sea me muy hubiera llorado significativo. así. Sí, haz Exacto. Que de es un cuenta cambio de, significativo. antes pues la mamá se iba al súper y todo y ahora se le cuelga a la mamá así de, no, por favor, no quiero que te vayas y un drama así horrible, ¿no? Entonces, yo creo que también puede ser otros, pues llamadas de atención, Claro. ¿no? Que tiene que ver, bueno, aquí otra vez, yo sé que para los papás es realmente es un trabajo al 300%, porque papá y mamá tendrán, o papá, mamá, dependiendo de la familia, el tipo de familia, pues tendrán sus actividades, sus labores, Ujú. todo lo que tiene que ver con tema profesional, tema laboral, tema personal, tema de pareja, y aquí les vamos a pedir un extra, que es el ser, el rol de papás, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque hay que poner muchísimo foco cuando estamos viendo estos cambios, cuando de repente hay actitudes de nuestros niños que se convierten en actitudes disruptivas o poco funcionales, Ujú. cuando la criatura empieza a mostrar, y ojo, porque puedes decir, a veces, ¿no? Pasa que es que no tiene ganas de comer. Antes era Ujú. muy buen comer y ahorita no tiene ganas de comer, ¿no? Y muchas veces lo atribuimos a que hay una etapa en la que los niños, ¿no? Como Ujú. que están Ujú. explorando. Ok. Sin embargo, si esto se prolonga, si esto va combinado con otros síntomas, con otros factores, evidentemente hay algo más. Ahorita cuando Creo que eso decían es de los importante. O cambios, sea, decir, de los van de la mano con más cosas. exacto, va de la mano con más cosas, porque si yo dejo de comer, yo niño, niña, dejo de comer y Ujú, a la par voy teniendo Ujú. aislamiento y a la par voy haciendo chispas, enuresis, ¿no? De Ujú. otra vez volví a Ujú. mojar el pantalón, la falda, lo que sea. Bueno, aquí sí es poner mucho foco, que puede haber la sensación o el estado de soledad puede ser también derivado de alguna otra situación que viene de afuera, que eso es normalmente, por Ujú. ejemplo, si están teniendo algún abuso, algún tipo de abuso en la escuela, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta. Y entonces precisamente de ahí viene este síntoma. Si las criaturas están teniendo alguna situación que no comprenden, por ejemplo, en la familia, ¿no? Cuando hablamos de los duelos infantiles, Ujú. ¿no? En donde hay una pérdida y los adultos creemos que solamente nosotros vivimos la muerte del abuelo y al niño lo dejamos de fuera, el niño de alguna manera va a estar como levantando la mano y decir, oigan, yo también quiero saber Ujú. qué le pasó al abuelo, ¿no? Entonces van unos síntomas ligados con otros. Cuando vemos eso, es importante explorar. Por eso decía, es el triple trabajo de los papás, ¿no? Porque necesitamos afinar nuestra lupa para Sí. poder ver, a ver qué es. Esto es parte, esta actitud es parte del desarrollo evolutivo de mi hijo o hay algo de Pero fondo, creo que ¿no? nuestra chamba y la chamba de este podcast es esto. Es decir, como tienes que ver más, te tengo que enseñar que ver. O sea, como toda la gente que estudió una carrera, que te enseñan a entender qué estás viendo, ¿no? Creo que parte de este podcast es eso, es decirle a los papás, a ver, ojo en estas cosas. Ujú. O sea, chécate, a veces a mí me llama la atención porque creo que a veces nos enfocamos como papás en cosas que no son tan determinantes, con, ay, se peleó con Mariquita. Sí, no importa, ¿te estás siguiendo platicando? ¿Te sigue platicando de Mariquita? ¿Lo tiene medianamente resuelto? Mariquita no es relevante. Es más importante que venga y activamente te platique y te cuente, se siente en la mesa y coma contigo, significa que todo está bien. No importa que se peleó con Mariquita, porque creo que luego nos vamos como a estos ejemplos muy específicos que no son tan relevantes. Sí, totalmente. Y yo, por ejemplo, pensando en qué actitudes, bueno, ya me pasé al plano de qué hacer, Ujú. porque ahorita ujú, me quedé pensando, me vino a la mente, si tuviera una oportunidad de ver la película de la vida de Elton John, de Rocketman, Sí. ujú. eh,
cuando él era criatura, ese es un ejemplo, pero con estrellas Clarísimo. y clásico de cómo es que vive un niño en una soledad extrema, ¿no? Ok. Y cómo él le pedía al papá, ¿cuándo me vas a abrazar? Ujú. Y el papá no respondía. Y todavía más adelante, ¿y cuándo me vas a abrazar? Entonces, una de las temas que también es bien importante es estar atentos los papás a nuestro lenguaje verbal y a Ujú. nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje del amor, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú dices, hablando de la relación con Mariquita, ¿no? O sea, es Ujú. decir, Sí. si me quedo en la forma, Ujú. ¿no? Ahí queda. No Ujú. exploro más, no busco más, ¿no? A ver qué pasa, qué fue lo que pasó, qué fue lo que, vaya, como hacernos curiosos, Ujú. ¿sí? Pero con una, no metiches, sino curiosos de verdad de decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién inició a lo mejor el conflicto? O qué, vaya, a lo mejor Mariquita estuvo muy agresivo, le Ujú. puso una cachetada, me arrebató el lunch, no sé. Pero bueno, yo creo que es bien importante irnos al fondo, no quedarnos solo en la Claro, y a superficie, ver, ¿no? y preguntarle, yo le preguntaba mucho a mis hijos, les hacía como 2 preguntas, no sé si estaban bien, no, yo creo que estaban bien, crecieron bien. O sea, yo les hacía una pregunta y les decía, o sea, primero, ¿cómo lo resolviste? O sea, antes de decir, claro, vamos a matar a Mariquita, todos, ¿no? O Todos sea, contra Mariquita, vamos a ¿no? quemar el pueblo porque Sí. Mariquita ha de ser una maldita. Decir, ok, te peleaste con Mariquita, ¿cómo estás? ¿Cómo lo resolviste? Ujú, ujú. Y la otra que le preguntaba es, ¿me necesitas para algo? O sea, ¿te puedo ayudar en algo? En esta parte mucho más activa, el Sí. 99% de las veces me decían no, ¿eh? O sea, algunas, o sea, de hecho fueron muy puntuales las veces que llegaron de aquí sí necesito ayuda, aquí sí necesito ayuda. Pero yo encontraba en esta parte de decirles, necesitas que te ayuden en algo, abrir esa puerta. O sea, como decirles, esta puerta se abre. O sea, Como tú dices, es el como 90%, aceitarla. claro, Exacto, es como claro. aceitarle. Decir, esta puerta se abre, te puedo ayudar. No voy a pasar yo a matar a la pobre Mariquita porque es una niña y yo Ujú. soy un adulto y quizás no te sirve para nada, pero quiero que sepas que esta puerta se abre. Y era como un poco así de, mira, sigue abierta, no la quieres abrir, se vale, pero se abre. Y tengo la confianza de que sé que a lo mejor el 90% te digo, no, gracias, no Sí. necesito. Sin embargo, sé que en cualquier momento yo te puedo buscar y sé que voy a encontrar una respuesta. Ujú. Y entonces ahí es donde regreso al ejemplo de Elton John, de Rocketman, ¿no? Por ejemplo, Ujú. decir el lenguaje no verbal, en Claro. donde un abrazo, ¿no? Puede hacer una diferencia enorme en donde la criatura incluso baje su nivel de ansiedad, baje y vaya como modificando, ¿no? Y vaya trabajando ese estado de soledad. Decir, ok, a lo mejor mi papá trabaja todo el día y a lo mejor Ujú. está de arriba para abajo y todo. Sin embargo, llega, me abraza, me arropa, me tapa, ¿no? Claro. Me cuenta un cuento o me da la bendición de noche, lo que sea, Ujú. me apaga la luz. Ahí hay una diferencia Sí, y enorme. me Yo, siento seguro. Me fíjate que siento seguro. pensando en eso, ahorita me trae a la mente pensar en más el problema de los aparatos eléctricos para los papás. O sea, que si los papás soltaran sus celulares y sus babosadas, es más fácil que el niño también lo suelte. Ujú. O sea, en esta idea de cuántas veces al revés, si el niño llega con el papá y el papá es el de, espera, me estoy ocupado, es que sigo contestando un correo, es que perdón, o sea, y esta parte de nos volvemos incapaces de que se nos acerquen. Totalmente. De hecho, por ejemplo, una de las recomendaciones es está muy de moda todo esto del detox, ¿no? De Ajá. dejar un día un día Ujú. Sí, sin sí, azúcar, un día sin carbohidratos, un día, bueno. Y si hacemos un día sin aparatos claro. electrónicos, es decir, sin dispositivos, hacemos un detox, y entonces vamos planeando una tarde de Ujú. actividades, porque además hasta el detox es personal, Ujú, ¿no? O sea, ujú. me Claro, desintoxico claro. yo. Sin embargo, también desintoxico la relación tan ausente o que Ujú. puedo haber estado generando por mi ausencia, por mi forma de llevar la relación con los míos en mi familia, ¿no? Con las criaturas. Entonces, y vamos a buscar actividades, pero actividades no vamos a hacer lo que yo diga como papá o mamá. ¿No? Es decir, no vamos a hacer, sino que vamos a aprovechar qué les gustaría hacer. Esto que tú dices, integrar. ¿Qué les Yo gustaría ahí tengo hacer? una Oye, diferencia. Yo sí les daría 3 opciones nada más. ok, O ok. sea,
Yo sí les diré, a ver, chavos, hay bici, Chapultepec o museo. Yo sí lo acotaría, porque creo que si no es muy agobiante. O sea, creo que si no también los niños se vuelven como en estos guías de turistas. Y también creo que son actividades que a ti como adulto te tienen que gustar. Entonces pon 3 cosas que te gusten, ponlos en la mesa. A ver, estas 3 opciones. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué se les antoja? Y también está padrísimo porque dices, bueno, de alguna manera les brindo. Si no lo Ujú. dejamos en un mundo Sí, abierto. Sin embargo, también es importante saber ellos qué les gusta. Explorar también, ok. qué les gusta a ellos. Y dice, oye, papá, tengo muchas ganas de ir a los Dínamos, ¿no? Al Ujú. bosque, a caminar y todo, a llevar a Sí, Karma a sí, pasear, ¿no? ajá, Entonces tú dices, ok, vamos. ¿No? Yo tenía sí, pensado el museo, sin embargo, si tú tienes ganas también vamos. es dar esa apertura. El punto es buscar esas actividades en conjunto, que no tienen que ser diario. Hay familias que tienen el privilegio a lo mejor de reunirse todos a cenar Ujú. en la noche, ¿no? Por la noche, antes de irse a dormir o hacer alguna actividad, Ujú. vamos a ver todos juntos una peli o un programa, una serie, todos juntos. Si no es posible, sí buscar esos momentos de conexión, De cercanía. de cercanía, de decir, yo estoy para ti y me Ujú. encanta saber que tú estás conmigo, ¿no? Sí, o sea, me Sí, encanta claro. saberte cerca de mí. Entonces, ese tipo de actividades, ese es el lenguaje, ¿sí? Verbal o no verbal, es decir, corporal. Eso es lo que va a hacer que la criatura empiece a trabajar y empiece a experimentar un apego seguro, Otra cosa ¿no? que yo siempre que pienso que, o sea, que sí está como dentro de mis valores primordiales es, tú eres el adulto. O sea, si tu hijo no encuentra cómo acercarse, Mm, sorry, sí es tu responsabilidad. mm, Sí es tu chamba entender qué está pasando, porque ese niño es niño. Y todavía ni tiene las herramientas, ni se ha acabado de desarrollar, ni sabe cómo. Y pensando un poco como en estas imágenes, otra vez de mi infancia, del papá o el abuelo de cállate, estoy viendo la tele, el niño no va a llegar a decirte no, papá, deja de ver la tele, el niño va a ir y se va a enchufar en otra cosa y se va a entretener y decir, no, espérate, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad tener una buena relación con mis hijos. Es mi responsabilidad encontrar que nos gusta. Yo los tuve. Sí me toca. Porque, o sea, estoy pensando en todos estos papás que no son como no les gustan tanto las actividades infantiles. O sea, esta parte de Claudia, ay, mi mamá se sentaba conmigo a jugar o no sé qué. Que dices, qué lindo, pero hay mamás que me ponen cara de, a mí no me gusta jugar eso. Y decir, ok, lo entiendo, pero es tu responsabilidad de encontrar ¿Qué? qué, Incluso, sí. incluso hay una expresión, bueno, dos palabras que son analfabetismo emocional, ¿sí? En donde ahorita que decías, sorry, pero tú eres el adulto. Sí, sí. Efectivamente, el niño apenas está descubriendo el mundo. Ujú, El niño está tratando de descifrar, hace rato que decía Claudia, es que él puede decir, ¿cómo te sientes? Aburrido. ¿Por ujú. qué? Porque no tiene la gama, ¿no? Ni palabras extensas como para decir, me siento solo, necesito, ¿no? Contención, apoyo, ayuda. Ok. Si nosotros como adultos experimentamos un Ujú. analfabetismo emocional, es decir, no me conozco ni yo en mis emociones, en mis sensaciones, evidentemente va a ser muy difícil que yo sea un punto de referencia Claro. para mi niño, ¿no? No Para puedo mis ver lo que no criaturas. conozco. Ujú. Sí, o sea, si yo si no conozco esa emoción, no la puedo ver, lo entiendo perfecto. Entonces, Y entonces, ¿tú dirías que el tema de la soledad en los niños va muy ligado a esa sensación de rechazo? Hay muchos factores, puede ser rechazo, porque muchas veces encontramos papás que de verdad aman, o sea, no rechazan a sus hijos, aman a sus hijos profundamente, hijos total, absolutamente esperados, ujú, deseados. Sin embargo, podemos encontrarnos con el exceso de trabajo, el exceso de actividades, ¿no? Para sacar adelante a ujú, las familias. Esto que decías, hay mamás que pueden amar, podemos amar a nuestras criaturas, pero dices, pero yo no me voy a sentar con él de rodillas o hincarme a mm, jugar carritos con él, por ejemplo, ¿no? Y no quiere decir que lo estoy rechazando. Ok. Quiere decir, sin embargo, a lo mejor no he explorado, ¿no? ¿Qué otras actividades? Ok, no me voy a poner a hacer ropa porque además no sé, a lo mejor ni pegar ujú, un botón,
Sin embargo, ¿qué sí puedo hacer? ¿No? Dentro de lo que yo puedo, nos gustaría que sí puedo. Oye, me gusta hacer cocinar. O sea, Y es lo Bueno, que pues buscar te entonces ese digo. prepárame a punto de hacer el sándwich, conexión. ¿no? Y entender que, o sea, que a veces no te puedes ir tú al mundo de los niños, pero puedes traer al mundo de los niños a tu mundo. Y por eso yo te decía, o sea, yo con mi papá me enseñó cómo se llamaban las herramientas y lo ayudaba. O sea, nada más el decir, no, no se iba a sentar conmigo a jugar plastilina. Pero me decía, vente, vamos a arreglar la casa, vamos a pintar. O sea, esta parte de decir, atráelos a ti. Tus Y hijos desde quieren ahí, estar claro. contigo. Y Les desde ahí caes tú bien, te generaste la quieren. conexión. Creo que eso es Claro, bien claro, importante claro. también. Creo que tenemos ahorita papás que ellos mismos también se saben solos, no saben cómo manejar también sus emociones. Entonces se calman. Yo creo que el celular es como su chupón, su pacifier. O sea, se calman con eso porque ellos también se sienten sobrepasados. Y a veces decirse vale ser un papá sobrepasado y abrazar un escuincle y decirle, ven, vamos a caminar juntos o acompáñame al súper o no sé, lo que tengas que hacer. O sea, creo que también son papás que están bien lastimados en muchos aspectos. Por eso hablaba de decir, regresando tú eres el adulto, Claro. ¿ok? Es primero, ¿cómo estoy yo en relación? ¿Me siento sola? ¿He Ujú, experimentado la sí. soledad? ¿Cómo la vivo? ¿No? Porque muchas veces tú dices, me enchufo al celular o me enchufo Ujú, al alcohol o me enchufo a los juegos, ¿no? O A a lo la lúdico, ujú. fiesta. a la fiesta, ¿sí? Es decir, busco conexiones que realmente no me van no forzosamente me van a nutrir. No, que tú lo dijiste muy bonito. Te duermen. O sea, La te anestesia, ¿no? anestesian. Ujú, Ujú. ujú. Sí. Mm. Y ahora voy a voltear a mirar mi propia soledad, mi propio concepto, ¿no? Voy a voltear a ver cómo está mi propio mundo Ujú, de las ujú. emociones para entonces poder acomodarlo, reordenarlo, ponerle nombre, integrarlo y de esa manera pararme como el adulto que soy frente a mis niños, a los niños, Claro, porque muchas veces tú dices, yo tengo mis sobrinos nietos y ellos también te ven. claro. ¿No? O sea, es decir, Ujú, no tengo a lo mejor niños a la mano, ¿no? Pero ujú. dices, a los míos, yo también puedo ser un modelo. Incluso si los papás no están disponibles emocionalmente para hacer esta conexión, los niños muchas veces buscan figuras. Ujú, Claro. ujú. Entonces, qué rico poder convertirnos en esa Ujú, figura de decir, oye, wow, mi conexión, ujú. mi vínculo, ¿no? Es con la tía Claudia, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Me Ujú. encanta. Blanca, tenemos ya que cerrar. ¿Con qué cerramos? Nuevamente, y retomando esto último, es adulto, conviértete en el adulto, ¿no? Es decir, revisa también cómo fue tu niñez, cómo fue para ti, cómo te hubiera gustado, si es que no tuviste una infancia, ¿no? De mucha conexión, mucho amor, mucha presencia, ok, ¿cómo te hubiera gustado experimentar esa infancia? Entonces, conviértete en el adulto, ¿no? Con todo el paquete de tanto del niño, Ujú, en todo tu ser, conviértete en ese adulto para poder estar para los niños de tu sistema familiar, ¿no? Y ¿por qué no? De los cercanos, del mundo, pues, porque podemos ser figuras para muchos niños que están incluso fuera de nuestro sistema familiar, ¿no? Entonces, de verdad, los niños no subestimemos a nuestras infancias, porque de verdad que creo que son de las generaciones, todos tenemos nuestros temas a nivel generacional, sin embargo, hoy por hoy, los niños están viviendo unas situaciones que son nuevas también para nosotros como adultos, claro, pero eso claro. no es pretexto, no es Ujú, justificación. Preparémonos, informémonos, leamos, integrémonos también para poder mirar. Necesitamos mirar a nuestras infancias Ujú. porque también duelan, porque también sienten, porque también no subestimemos, porque son extremadamente vulnerables. Entonces, creo que a partir de ahí empezamos a hacer los movimientos necesarios para poder visualizarlos, para poder sostenerlos y de verdad, ellos son los que están siendo el mundo de ahora. Entonces, sí, yo me iría con un consejo, yo me iría con esta idea de pide ayuda. O sea, Ujú. deja de buscar los libros, la filosofía, el gurú en redes. Es que ayer me enojé porque estaba alguien en el radio diciendo, claro, para tener una relación de pareja tienes que tener mucha calma y negociar. Una persona que no está casado en su vida. Entonces me quedo con, ¿qué valor moral tú vienes a decirme que yo tengo que negociar cuando tú claramente no lo has hecho? Pero bueno, no importa. Pide ayuda, ve a terapia. O sea,
si sientes, conoces a tus hijos, si sientes que algo no está bien, pide ayuda. No te eches esta idea de que, claro, voy a ir a terapia 8,000 años. Es mucho más fácil arreglar un problema pequeño que un gran problema. Es más fácil que si tú dices, híjole, esto ya lleva 3, 4 meses, ir a terapia en ese momento que decir, chin, ya lleva 2 años Ujú. o 3 años. El problema, chicos, se arregla rápido. Una psicóloga, 3, 4, 5, 6 sesiones, podemos sacar esto, o sea, lo puedes arreglar. Un problema grande tarda mucho más. Y ser papá es bien difícil. Si quieres ayuda, pide ayuda. O sea, también Ujú. estos espacios de terapia son espacios lindísimos para cuestionarte cosas que nunca te cuestionaste. Creo que todos cuando éramos chicos dijimos, sí, claro, yo no le voy a decir eso a mis hijos. Y cuando te topas con la situación, tu cerebro te dice, error 404, no tengo otra salida. Te voy a decir lo mismo que me dijo a mi mamá, porque no sé qué decirte. Y la terapia es un espacio para encontrar esas nuevas respuestas. Así es. Y yo los quiero invitar a que vayan a terapia. Creo es. que nos hace falta, creo que es un lugar bien especial y bien importante. Y hay especialistas, y por eso estás tú aquí, para presentarles a los especialistas, para que los conozcan, para que sepan que no todos los psicólogos pueden trabajar con todos los temas, pero todos los temas se trabajan por los psicólogos. Y yo creo que cerraría con eso. ¿Tú, Clau, quieres cerrar con algo más? Yo apelaría mucho a esa vocecita interna que tienes como papá, de que cuando sientas que algo no está bien, es porque no está bien. O sea, que hagas caso a esa voz interna, Ujú. a esa voz de tu conciencia, que es la que te da y te puede dar luz. Y también, bueno, pues suscribo lo que dice Alisa, ¿no? Que si no están solos, hay especialistas que pueden acompañarlos en descubrir cómo ser unos mejores papás, cómo aprender a escuchar, cómo aprender a escucharse y cómo estar para sus hijos. Claro, y lograr lastimar lo menos posible. Ujú. Era por lo menos una de mis metas de la maternidad. Muchísimas gracias, Gracias Blanca. a ¿Dónde te ustedes, gracias, encontramos? gracias. Si te quieren buscar, si quieren pedir una cita contigo, ¿cómo se acercan a ti? Tuterapia.com.mx. Ok, aquí, en la plataforma. Clau, nuestras redes. Bueno, en la plataforma nos encuentran en tuterapia.com.mx y en todas nuestras redes es tuterapiamx. Y los invitamos a que nos sigan. Y a que nos comenten, y a que nos digan si tienen algún otro tema del que quieren que hablen, o si quieren que traigamos a algún otro especialista, y nos va a encantar que nos den su opinión. Muchísimas gracias, Gracias, Clau. Claudia. Gracias, Gracias, Blanca. gracias. Un placer. Gracias. Bonito día. Lindísimo.